Ser podcast. Bienvenidos a Sucedió una noche, un programa dedicado al mejor cine de todos los tiempos. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Dirige y presenta Antonio Martínez. Saludos y bienvenidos a Sucedió una noche. Hoy comenzamos una nueva temporada, la novena ya de un programa que permanece fiel a su estilo y estructura habitual, pero en el que habrá alguna novedad que otra. Por ejemplo, Jack Bourbon nos va a presentar una nueva sección dedicada al cine de ciencia ficción, comenzando esta semana con la película que inauguró el género. Entró en una sala oscura y en una pantalla blanca vi un cohete que volaba hasta entrar en el ojo del hombre de la luna. Entraba directo en el ojo. Vamos a recordar también cómo ha mostrado el cine lo que pasó en Chile hace ahora 50 años. Tenemos que irnos. Pinochet ha tomado el poder. Ha sido un golpe militar. Están deteniendo a los partidarios de Allende. Tendremos nuestro juego de las películas, charlaremos con la actriz Marta Nieto y para comenzar vamos a recordar al gran maestro del cine japonés y uno de los directores que más ha influido en los directores occidentales, Akira Kurosawa. Maestro, lo tengo decidido. Te seguiré a donde vayas. ¿Todo listo? Pues empezamos. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, and I'll never come back. El espectáculo está a punto de comenzar. Pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Lo que el cine nos dejó. Es tan difícil ser alguien que la gente no olvida. El pasado miércoles, día 6, se cumplieron 25 años del fallecimiento de Akira Kurosawa, como decía Antonio, el gran maestro del cine japonés. Nosotros vamos ahora a recordar su cine y su figura. Venecia, 1951. Los organizadores del festival quieren que ese año el certamen sea un escaparate del cine que se hace en todos los rincones del planeta. Así, en una remota oficina de producción japonesa se recibe esta llamada. ¿Eco? Oiga, sí, oiga. Sí, le oigo, dígame. Saludos Japón, oficina di produzione. Entriamo della Venezia, del Festival de Venecia, perché quisiéramos que Japón concursara en la Bienale con algún título. A ver, déjeme ver. Pero tú hablas japonés. Niente, no entendí nada, pero tenía buen aspecto, buena pinta. ¿Qué le parece? ¿Por qué no nos envían Rusomon? ¡Rasomon! De esta forma, casi por casualidad, Rashomon quedó incluida en la sección oficial y acabó llevándose el León de Oro a la mejor película. Sin embargo, el premio no impresionó mucho a la crítica japonesa. Lo contaba el propio Akira Kurosawa. La crítica japonesa dijo que el premio se debía solo a que era una película exótica para los occidentales. Entonces el jurado de Venecia se enfadó y contestó diciendo que no tenía nada que ver con eso, que todos los seres humanos del planeta comparten los mismos problemas que muestran las películas. El Festival de Venecia presume todavía de haber descubierto al director de Rashomon, y en parte es verdad, porque desde aquel día a Akira Kurosawa se le consideró uno de los grandes maestros del cine. Las películas de Kurosawa reflejaban la cultura tradicional japonesa. ¿Eres un samurái? ¡Por supuesto! Pero a la vez, muchos de sus films se basaban en obras de la cultura europea. De esta forma, el público occidental se fascinaba con lo exótico al tiempo que se reconocía en lo cercano. Esta armadura y este casco que llevo pertenecían a Taro. ¿Los reconocéis? Los reconozco, en efecto. Ese fue el secreto de su éxito internacional. Kurosawa japonizó obras como El idiota de Dostoyevsky, Los bajos fondos de Máximo Gorki o algunos dramas de Shakespeare. Hay personajes muy similares en la era de la Guerra Civil japonesa y en el periodo histórico de las obras de Shakespeare. Por eso me resultó fácil adaptar a Shakespeare a un entorno japonés. Así, Macbeth se convirtió en Trono de Sangre, y Ran, uno de sus títulos más famosos, estaba inspirado en el Rey Lear. Yo, Hidetora, con estas palabras, confío la dirección del clan a mi hijo mayor, Taro. Monseñor, no comprendemos nada. Es todo tan repentino. Monseñor,
De ahora en adelante, Taro representará a la casa de los Ichimonji. Se convertirá en el señor de estas tierras. El cine de Kurosawa destacaba por su concepción estética. Cuando veo tanta belleza, me siento inmerso en ella. Y luego, igual que en un sueño, el paisaje se pinta por sí solo. Gran aficionado a la pintura, el director dibujaba sus escenas antes de rodarlas. Mis dibujos sirven para explicarle las imágenes que hay en mi cabeza a mi equipo técnico. Yo pinto básicamente para visualizar una escena o para considerar diferentes maneras de rodar esa secuencia. Su manejo de la técnica cinematográfica era espectacular. Por ejemplo, en las escenas de batalla usaba planos muy cercanos para zambullir al espectador en los combates. Sus montajes rompían las nociones clásicas del espacio y el ritmo, y era capaz de subvertir un diálogo a base de manipular el plano contra plano. Parece que disfrutas. Sí, yo soy así. Lo haces muy bien. Gracias. Sus héroes, ya fueran ancestrales o contemporáneos, siempre seguían un mismo patrón. Los personajes de mis películas intentan vivir honradamente y sacar el mayor provecho de lo que les ha tocado en la vida. Creo que hay que vivir honradamente y desarrollar tus cualidades al máximo. Los que hacen eso son los verdaderos héroes. Akira Kurosawa era hijo de un militar que pertenecía a un linaje muy antiguo de samuráis. Bebió, por tanto, desde niño las tradiciones de su país, pero su padre le animó también a leer literatura rusa, a aprender a pintar y le llevaba al cine a ver películas de Abel Gance o los primeros films de John Ford, que pronto se convertiría en su director favorito. Hoy lo he pasado bien. Pero roncaba en el clímax de la película. Es porque anoche yo estaba cansado. Kurosawa entró en el mundo del cine por casualidad. Los estudios de cine PFL necesitan ayudantes de proyección. Interesados, diríjanse a la dirección que aparece abajo. Por entonces malvivía haciendo dibujos publicitarios, así que, sin demasiado convencimiento, decidió responder a aquel anuncio. El joven Akira empezó por lo más bajo y fue subiendo poco a poco en el escalafón. Hizo de guionista, de ayudante de dirección y en 1943 debutó como director. Sus primeras películas tenían un tono propagandístico. Reflejaban las exigencias del Ministerio de Información, que insistía en que obedeciésemos la política nacional. Estábamos en guerra y había que incluir ciertas cosas. Yo intentaba resistirme todo lo posible, pero en aquella época, si querías trabajar en Japón, tenías que incluirlas. Acabada la Segunda Guerra Mundial, el director pudo hacer un cine mucho más libre y su nombre comenzó a hacerse conocido en su país. Su explosión internacional llegaría con el premio de Rashomon en Venecia. ¿Qué ha pasado? Una persona ha sido asesinada. Vaya novedad. ¿Por qué no subes al tejado de la puerta de Rashomon? Si miras a lo lejos desde ahí arriba verás cadáveres por todas partes. En los años 50 del siglo XX, todas sus películas fueron un éxito tanto en Japón como fuera de su país. Títulos como Los 7 samuráis, La fortaleza escondida o Vivir. Su vida hasta ahora ha sido la de un esclavo. Ahora está intentando convertirse en su amo. Gozar de la vida es el deber del hombre. Malgastar la vida concedida es una profanación contra Dios. Akira Kurosawa ha sido el director japonés que más ha influido en el cine occidental. Quiero ser tu discípulo. Acéptame, por favor. Levántate. Así podremos hablar. Scorsese, Spielberg, Coppola, George Lucas, toda esa generación le considera uno de sus principales maestros. Martin Scorsese. Lo diré de forma sencilla. Kurosawa ha sido mi maestro, como lo ha sido de otros muchos directores a lo largo de los años. Desde la década de los 50, cuando vimos por primera vez sus películas en América, hasta el final de su carrera en los años 90. Solo soy uno de tantos que se han sentido maravillados por las imágenes que este hombre sacaba de su imaginación y se materializaban en la pantalla. Algunas de sus películas dieron pie a nuevas versiones americanizadas. Se trata de una banda de 40 bandidos. Sería preciso distribuir a los samuráis. Uno en cada dirección y 2 o 3 con refuerzos. En total 7 samuráis. Los 7 samuráis se convirtió en los 7 magníficos. Rashomon en 4 confesiones de Martin Reed. Yojimbo en Por un puñado de dólares, y George Lucas siempre ha reconocido que La fortaleza escondida tuvo una gran influencia en la trilogía inicial de la Guerra de las Galaxias.
George Lucas. Aprendí mucho de él. Fue en la escuela de cine cuando entré en contacto con su cine y se convirtió en una tremenda influencia, no solo en mi trabajo, sino en mi vida y en mi sensibilidad visual a la hora de contar una historia. A finales de los años 60, Kurosawa pasó una mala racha. La crisis económica que sufría Japón hizo que no pudiera sacar adelante varios proyectos. Creó una productora con otros directores, pero sus películas fracasaron. Francamente, estoy harto de luchar. Quizás sea la edad. Aquello resultó una humillación insoportable para él, y a la manera japonesa, Kurosawa intentó suicidarse, cortándose más de 30 veces con una cuchilla. Isao Kurosawa, hijo del director. Yo estaba en casa cuando la criada llegó corriendo y gritando que el señor se moría. Fui el primero en llegar junto a él y pude atenderle rápidamente. Aquello era consecuencia de la fatiga mental que sufría. Mientras taponaba sus heridas, le sermoneé: compórtate como debes y deja de causar problemas a los demás. Posteriormente, el director siempre se mostró muy avergonzado de aquel episodio. Soy un estúpido. Yo solo estoy enfadado conmigo mismo. Akira Kurosawa solo se recuperó cuando volvió a trabajar. Rodó en Rusia con dinero soviético una de sus películas más poéticas, Dersu Sala. Capitán, necesito algunas cosas. ¿Puede dármelas? ¿Qué cosas? Arroz, sal, cerillas. Lo envolveré todo y lo dejaré en la cabaña. Un poco de comida y no morirán. Dersu me fascinaba. Tenía un instinto increíblemente desarrollado, fruto de su vida en la taiga. Además, tenía un alma grande y limpia. Se preocupó por alguien que no conocía y que quizá nunca conocería. Dersu Sala ganó el Oscar a la mejor película extranjera. En 1980, Coppola le produjo otro de sus clásicos, Kagemusa, La sombra del guerrero, que ganaría la Palma de Oro en Cannes. Desterré a mi padre y mataría a mi propio hijo. Sería capaz de cualquier cosa con tal de conseguir gobernar este país. Considerado ya un clásico en vida, Kurosawa no volvió a necesitar dinero para sus rodajes. Con capital francés y filmada en las laderas del Fujiyama, rodó otro de sus mejores títulos, la épica y a la vez trágica Ran. ¡Monseñor! ¡El ejército enemigo! ¡Cállate! ¡Llama y coma! ¡Llama a Ogura! Han sido ellos quienes nos han atrapado. Hay enemigos dentro y fuera del castillo. ¡Es espantoso! ¡Es un verdadero infierno! En 1990, Hollywood reconoció su deuda con él y George Lucas y Steven Spielberg subieron al escenario para entregarle un Oscar honorífico por toda su carrera. Pero Spielberg hizo algo más que entregarle el premio. Le produjo la película Los sueños de Akira Kurosawa, en la que además Martin Scorsese intervenía como actor, haciendo el papel de Vincent Van Gogh. Ayer intentaba acabar mi autorretrato. No conseguía pintar la oreja derecha, así que me la corté y la tiré. En esta y en Rapsodia en agosto y Mandadayo, las que serían sus dos últimas películas, el cineasta volvía a refugiarse en el mundo de su infancia. Kazuko Kurosawa, hija del director. Mi padre solía decir: no puedo pasarme la vida haciendo los 7 samuráis. Cuando uno se hace mayor, cambia y también cambian sus intereses. Te vuelves más filosófico porque sabes que ya no te queda mucho tiempo. A la vez te sientes libre de hacer lo que realmente quieres sin importarte lo que diga la crítica. Finalmente, el 6 de septiembre de 1998, el director japonés fallecía a los 88 años de edad. Pero un funeral debe ser una ocasión de regocijo. Una persona vive bien, trabaja duro y cuando muere se le felicita por el buen trabajo realizado. En ese caso, Kurosawa merece muchísimas felicitaciones. Y ahora un clásico de este programa que nos va a acompañar también esta temporada, nuestro juego de las películas. Ya sabéis cómo va. Nosotros os ponemos un diálogo y un fragmento de su banda sonora y vosotros tenéis que adivinarlas. ¿Y cómo fue el venir a vivir a Hong Kong? Por culpa de otra guerra, de otra revolución. Y siempre así. Pero hablemos de algo un poco más alegre. Discúlpeme, ¿le gustaría bailar ahora? Me encantaría.
matarla. Tenías que haberlo hecho hace meses. Y presionar, que no es tan fácil matar. Que Zoe es así que buena. No creo que sea necesario que te recuerde. Lo suyo fue un accidente, yo no quería matarlo. No, pero lo hiciste. Y no te vino nada mal. Ya eres jefe de planta, ¿no? Eso era lo que querías. ¿Nos hemos conocido en algún sitio? Anda, no me vengas con jueguecitos, ciberninfómana. ¿Perdona? Ayer te apetecía. No me digas. Sí. ¿Por qué me siento un pervertido? Creo que eres víctima de una broma pesada. Ayer tarde hablamos en internet. ¿Y ahora que me has visto? Ayer tarde no entré en internet. Pues hablé con alguien. Alguien que se hizo pasar por mí. Creo que estuviste hablando con Daniel Wolf. Ah, no, yo hablé con una mujer. ¿Cómo lo sabes? Me puso como una... Era una mujer. No lo era, ¿verdad? And so it is, the shorter story. No love, no glory. No hero in her sky. I can't take my eyes off of you. I can't take my eyes off of you. Había de todo en este primer juego de las películas de la temporada. Para empezar, un clásico. Marlon Brando y Sofía Loren se disponían a bailar en La Condesa de Hong Kong, la película con la que Charlie Chaplin cerró su filmografía en 1967. La música que oíamos tras el diálogo era obra del propio Chaplin. A continuación venía una película española, Crimen Perfecto, de Alex de la Iglesia, y escuchábamos al fantasma de Luis Varela animar a Willy Toledo a cometer un asesinato. La banda sonora era cosa de Roque Baños. Y terminábamos con otra película también de este siglo como Crimen Perfecto. Julia Roberts le explicaba a Clive Owen que Jude Law le había engañado en Closer, Cegados por el Deseo, una película dirigida por Mike Nichols en 2004 que se abría con esta canción de Damien Rice que aún suena de fondo. Dale un título y lo escribirá. Enciclopedia Curiosa del Cine. Parece más una bomba que un libro. Este lunes 11 de septiembre se cumple el 50 aniversario del golpe de Estado en Chile impulsado por el general Augusto Pinochet. El cine documental ha dado cuenta de aquellos hechos y de la dictadura que vino a continuación en películas como la trilogía de la Batalla de Chile de Patricia Guzmán, Diálogos de exiliados de Raúl Ruiz o Masacre en el Estadio, la historia de Víctor Jara, que ahora mismo puede verse en las plataformas digitales. Pero además de los numerosos documentales, hay también bastantes películas de ficción sobre el tema. Sobre ellas y sobre lo que ocurrió en Chile hace ahora 50 años va el siguiente reportaje. En este 11 de septiembre de 1973, una vez más, nuestro ejército se dispone a escribir una página gloriosa de la historia de Chile. Una página decisiva. Una de las primeras películas de ficción sobre el golpe de Estado la rodó en 1976 el cineasta chileno en el exilio Elvio Soto. Llueve sobre Santiago era una coproducción franco-búlgara en la que intervenían actores como Jean-Luc Trintignant. Pero quizá la película más conocida sobre el tema sea Missing, Desaparecido, dirigida en 1982 por Costa Gabras y en la que Jack Lemmon daba vida a un norteamericano que buscaba a su hijo desaparecido tras el golpe. Yo soy un hombre de negocios de mediana edad de Nueva York, muy ocupado, y sin embargo aquí estoy. Pueden haber matado a mi hijo. Tal vez fue torturado, tal vez. Dios mío, le golpearon tanto que lo retienen hasta que esté en condiciones de soltarlo. No lo sé, no me importa. Pónganse en contacto con esa gente y díganles que me llevaré a Charlie en las condiciones que esté. No armaré alboroto. Solo pretendo recuperar a mi hijo. Missing ganaría la Palma de Oro en Cannes y un Oscar al mejor guión.
En los años siguientes, otras muchas películas de ficción se ocuparían del golpe militar chileno y de la dictadura posterior, con títulos como Imagen latente, Dulce país, La muerte y la doncella de Polanski o De amor y de sombra, basada en la novela de Isabel Allende. En 2004 se estrenó Machuca, película que contemplaba aquellos sucesos desde los ojos de dos niños, uno pobre y otro de familia rica, que conviven en un colegio de integración. Niños, soy el coronel Carlos Sotomayor, el nuevo rector del Colegio San Patricio. En este colegio han estado ocurriendo cosas extrañas e incorrectas. Nosotros estamos aquí para arreglar las cosas. En cuanto a los alumnos que no pagan su colegiatura, quiero decirles que aquí no queremos gente floja, ni delincuentes de ningún tipo, para lo cual vamos a realizar una limpieza como se debe. En Colonia, una película alemana de 2015, Emma Watson buscaba a su pareja, Daniel Brühl, un fotógrafo alemán detenido por los militares. Le metieron en una furgoneta y se lo llevaron. Era blanca, con una cruz roja dentro de un círculo, como una ambulancia. Conocemos ese vehículo. ¿Sabéis dónde está? Es un lugar en el sur, un sitio completamente aislado. La policía de Pinochet lleva a presos allí. ¿Cómo se llama? Colonia Dignidad. Colonia Dignidad. Y en No, de Pablo Larraín, Gael García Bernal era el publicista que se encargaba de la campaña por el no en el plebiscito que organizó Pinochet en 1988 para su reelección, convencido de ganarlo y que a la postre supondría el final de la dictadura. Siento que no hemos hablado nada de lo que nos define como oposición. Respeto a los derechos humanos, el exilio, detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones. Todo el dolor que hemos vivido en estos años no lo hemos tocado para nada. Yo no le veo lugar en la campaña. No podemos bombardear a la gente por más miedo. Tenemos que hacer algo que sea placentero, pero que signifique eso, que sea alegre, como la calma después de la tormenta. Con diálogos de estas películas vamos a recordar ahora los hechos históricos que llevaron al golpe militar. Octubre de 1970. Salvador Allende es elegido presidente de Chile tras vencer en unas elecciones presidenciales muy reñidas. No seré un presidente más. Seré el primer presidente del primer gobierno auténticamente democrático, popular, nacional y revolucionario de la historia de Chile. Se teme la reacción del ejército, que solo necesita un gesto del anterior presidente democristiano para alzarse en armas, pero este acaba aceptando los resultados. Reconocer el resultado de unas elecciones es una cosa. Dejar oír la voz de los marxistas es otra cosa. Y no les haremos la vida fácil. Allende comienza a poner en práctica su programa. Nacionaliza las compañías de carbón y poco después las del cobre, una de las principales industrias del país que hasta entonces habían sido propiedad de empresas norteamericanas. En 42 años, ¿sabéis cuánto han invertido las compañías americanas en esas minas? 20 millones de dólares. ¿Y sabéis cuánto han exportado esas mismas compañías a los Estados Unidos de beneficios realizados en nuestro país? 4.200 millones de dólares. He aquí, camaradas, ¿por qué hemos nacionalizado el cobre? En los 2 años siguientes, el gobierno de Allende pone en marcha numerosas medidas sociales y en marzo de 1973, su coalición de izquierdas, la Unidad Popular, gana también las elecciones parlamentarias. Jamás había hecho nadie tanto por el pueblo como la Unidad Popular en menos de 2 años. Por eso las izquierdas obtuvieron el otro día un 10% más que cuando la elección de Salvador Allende. Y a eso se debe que estén locos de rabia. La oposición responde con huelgas, altercados y una serie de actuaciones que paralizan la actividad económica. Un boicot organizado desde las más altas esferas. Se trata de paralizar miles y miles de camiones. Disponemos de medios para sostenerlos, grandes cantidades. 6.000 escudos por semana y por camión. Ustedes, los comerciantes, comenzarán un poco después que los camioneros. Ni una sola tienda abierta, ni un restaurante, ni un supermercado, ni una gasolinera. También hay dinero para ustedes. Tienen que esconder toda la mercancía. En un tercer movimiento tendremos a los médicos. Ni visitas, ni consultas, ni siquiera servicios de hospital. De lo que se trata es de ganarse a la clase media que hasta entonces había simpatizado en buena parte con el presidente. ¿Has visto cómo se las arreglan para que la clase media esté privada unas veces de esto y otras de lo otro? Ya casi la han persuadido de que nosotros hemos partido Chile en 2. La enloquecerán hasta el día en que ella se precipitará como una auténtica loca hacia el buen lado de Chile, el de ellos.
El boicot surte efecto y el descontento se generaliza. No hay comida, ni ropa, ni zapatos, ni recambios, nada. Eres un mal perdedor, papá. Sabes muy bien quién hay detrás de las huelgas. Detrás de todo no solo están las élites económicas y conservadoras de Chile, sino también la CIA y el Departamento de Estado del gobierno norteamericano de Nixon, que considera a Allende un grave peligro para sus intereses. Hay más de 3.000 empresas norteamericanas que comercian aquí, y esos son intereses norteamericanos. Defendemos la conservación de un modo determinado de vida, que es el nuestro. Los rumores de un golpe militar se suceden. ¡Comunista! ¡Desgraciado! ¡Cafiche del Estado! Los contrarios a Allende salen a las calles, pero también los que le apoyan. ¡Allende! ¡Allende! ¡El pueblo te defiende! ¡Allende! ¡Allende! ¡El pueblo te defiende! El presidente, temiendo a los militares, nombra comandante en jefe del ejército al general Augusto Pinochet, al que cree leal. Nada más lejos de la realidad. He maniobrado muy bien. Me ha preguntado, ¿y el ejército, Pinochet? Yo le he tranquilizado. Le he dicho, el ejército, señor presidente, no se mete en política. Se inclina por la Constitución detrás del gobierno. Allende confía en mí. ¿Y estamos preparados para actuar? No habrá problemas. La suerte está echada. El golpe de Estado queda fijado para el martes 11 de septiembre de 1973. Un solo enemigo, el marxismo. Un solo objetivo, terminar con el marxismo. Terminar hoy y para siempre. La insurrección comienza en Valparaíso, donde la Marina, que celebra unas maniobras conjuntas con los Estados Unidos, regresa a puerto y se levanta en armas. Ya está. El ejército se mueve. Esta vez creo que va en serio. Pocas horas después, los militares también se lanzan a la calle en Santiago, la capital. ¡El ejército ha salido! ¡Acabo de ver los tanques! Mientras los tanques toman las calles, los militantes de Unión Popular, los estudiantes y los obreros de las fábricas intentan organizarse. Primero, hay que levantar barricadas a la entrada de los pasajes cubiertos. Segundo, organizar un puesto de socorro para los heridos. Tercero, juntar todos los archivos para poder quemarlos enseguida. Pinochet presiona al presidente Allende para que dimita, pero este se niega. El presidente estará en su puesto. Vamos al Palacio de la Moneda. Prepárense. Allí se atrinchera con sus colaboradores más cercanos. Primer pelotón, ¡fuego! El ejército asedia el Palacio Presidencial con soldados, tanques e incluso bombas lanzadas desde aviones. Allende y los suyos resisten como pueden y desde allí el presidente se dirige al país por radio. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallar, pero no se detienen los procesos sociales, ni con el crimen, ni con la fuerza. En las fábricas y universidades también se lucha. La Universidad Técnica luchará hasta el final contra el fascismo. Les doy 3 minutos para salir, con las manos en alto. Por todas partes hay detenciones y ejecuciones sumarias. ¡Carguen! ¡Viva Allende! ¡Apunten! ¡Fuego! Finalmente, los soldados entran en el Palacio de la Moneda y Allende y los suyos caen abatidos. Según la versión de los militares, el presidente se ha suicidado. El golpe ha triunfado. Se desata entonces la feroz represión. Miles de personas son detenidas y llevadas al Estadio Nacional, habilitado como campo de concentración. Estamos restableciendo la ley y el orden en Chile. Pueden estar seguros de que cualquiera que esté aquí por error pronto será soltado. Los soldados tienen órdenes de disparar a cualquiera que se mueva o hable. Comenzaba así la pesadilla de la dictadura militar que duraría 17 años y que acabaría dejando tras de sí miles de asesinatos, presos políticos, exiliados, desaparecidos y un sinfín de violaciones a los derechos humanos. Esta ciudad, que ha sido lugar de una esperanza tan grande, no es ahora más que la capital del terror. En cada barrio se desencadena la caza de los vencidos. Ya no se cuentan los artistas, los intelectuales y los periodistas asesinados o encarcelados.
La tortura se ha convertido en una regla de los interrogatorios. Los tribunales militares son permanentes y pronuncian regularmente la pena de muerte después de una parodia de juicio. Han pasado 50 años de aquel golpe de Estado. Chile es ahora un país libre y democrático, pero el recuerdo de aquellos años funestos aún no se ha olvidado y el cine ha contribuido, y lo seguirá haciendo en el futuro, para explicar la historia, a fin de que ésta no se vuelva a repetir. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Si ese avión despega y tú no estás a su lado, te arrepentirás. Tal vez no hoy ni mañana, pero sí muy pronto y para el resto de tu vida. El cine de su vida. Es de Casablanca. Toda mi vida he estado esperando decirlo. Comenzamos la temporada charlando con la actriz Marta Nieto, que en estos 2 últimos fines de semana ha estrenado 3 películas. Hace 7 días llegaron a la pantalla La manzana de oro de Jaime Chavarri y Salta de Olga Osorio. Y este viernes el thriller Verano en rojo, dirigido por Belén Macías. Además acaba de estrenar una película más en Francia, Visions, en la que comparte reparto con Diane Kruger y Mathieu Kassovitz. Y por si todo esto fuera poco, está terminando de montar su primer largometraje como directora, La mitad de Ana. A Marta Nieto la recordamos en películas como Madre, por la que fue candidata al Goya, o 3. Y esto es lo que nos ha contado. Yo soy consciente de que el tiempo es relativo y entonces últimamente pasa muy rápido. Y aún siendo consciente de que pasa muy rápido y que quiero estar presente e intentar captar lo máximo posible de todo lo que pasa, se me escapa. Entonces creo que encajo mejor la conciencia del paso del tiempo a través de las emociones, de lo que sentí. Ahí es donde viajo cuando quiero recordar algo, porque es que va tan rápido que las imágenes ni siquiera se me quedan nítidas. Es fascinante, aunque no dejan de ser divagaciones. Haría falta un poquito de rigor matemático. Pues la verdad es que es algo que siempre quise, poder dedicarme a esto eligiendo un poquito dónde ponía la energía y poniendo un poco el corazón en todo, así, bien. El papá me grababa también, ¿verdad? Sí, a veces te grababa él. Siempre pensé que tu afición a los cacharros viene de ahí. ¿Y esas grabaciones las tenemos? También te digo que tengo la sensación de que como que acaba de empezar. O sea, me siento capaz de asumir estas responsabilidades porque he madurado y soy capaz de saber quién soy, un poco qué herramientas tengo, hasta dónde puedo llegar, qué tengo que trabajar más y qué quiero. Y me atrevo a hacerlo y me atrevo a decirlo. Desde ayer escucho el sonido con retraso, como un par de frames. Un par de frames. De fracciones de segundo. Es como si todos los sonidos me llegaran tarde. Me pasa con todo, con la voz también. Me escucho hablar y te miro los labios y va... ¿Qué puede ser? No sé si soy muy perfeccionista, ¿eh? Soy consciente, porque lo decido. Entonces intento poner el foco en todas o en varias cosas a la vez, pero hay algunas que suelto. Suelto ciertas cosas porque no puede ser todo. Me presiono, es demasiada presión. No. ¿Qué tal el trabajo? Bien, ya ves que tengo un buen horario. De hecho, intento ser laxa conmigo misma. Lo que pasa es que es verdad que hay una lista de prioridades. Hay cosas que no puedes soltar en ninguno de los casos, pero hay otras que sí. Y esas hago el ejercicio porque si no es imposible. Muchísima presión. Para mí interpretar tiene que ver con entender la materia humana. Desde ahí es de donde yo me siento capaz y libre de explorar Entonces es un lugar de mucho trabajo personal, porque a mejor me entienda yo a mí, a mejor colocada esté yo, a más consciente sea de quién soy, qué quiero, de qué herramientas tengo, mejor interpreto. Vamos a jugar al veo, ¿vale? ¿Te acuerdas de ese juego? Venga, empieza. Venga, Iván, cariño, te toca, empieza tú, veo. Veo. ¿Qué ves? Una cosita. ¿Y qué cosita es? Una cosita que empieza por ma. ¿Por ma? ¿Estás viendo el mar? Es muy guay llegar al personaje porque es un proceso de búsqueda que es mi lugar favorito. O sea, el proceso creativo es mi espacio, el ensayo-error.
luego tienes que rodarlo o que actuarlo en el teatro o así. Entonces ahí ya vas viendo que es finito, tomas las decisiones y lo haces. Iván, corre. Mi amor, tú corres muy bien, lo vas a hacer muy bien, ¿vale? Tienes que correr todo lo rápido que puedas. ¿Me estás oyendo? ¿Por qué? Cuando ese señor no te vea, asegúrate de que no te ve y te escondes, ¿vale? Mi amor, ¿estás corriendo? Mi amor, corre. ¡Corre! ¡Estás corriendo! Y en ese momento que estás tomando la decisión, lo estás soltando, porque ya está formándose un ente con todas esas decisiones que es el personaje, ¿no? Cuando acabas ya pues tiene poco que ver contigo, tiene mucho de ti, pero poco que ver, ya no tienes acción en ello. Me iré así de repente de la fiesta sin avisar, de pronto estaré ausente y será mi despedida. Como quiero asumir retos, sigo luchando con mis miedos, claro que sí, con mis inseguridades, claro que sí. Yo quiero hacer cosas que no he hecho. Es verdad que hay unas conquistas y que hay unos lugares donde ya estoy más o menos cómoda, pero no me puedo relajar en realidad, porque como trabajas con materia invisible, que está en constante cambio, que eres tú, ¿no? Y tu forma de ser y tú en relación al entorno, los miedos, mejor mirarlos y tenerlos cerquita y no darlos por hechos, porque entonces te pueden comer. ¿Te casas por la iglesia? Los padres de Alberto son muy cristianos y... Venga, no me jodas, no tienes excusa. No puedes estar así toda la tarde, que me han venido por litur. No, escúchame, ¿cuántas veces ha criticado toda la gente que se ha casado? Pues decía, ¿para qué vas a decir, me caso, te quiero, delante de un montón de gente? Vale, pues he cambiado de opinión. Como son cosas que no he hecho antes, me ciño a lo que hago en el momento presente, porque si me pongo a pensar en qué va a pasar, me bloqueo. Entonces intento no tener muchas expectativas, estar haciendo lo que tengo que hacer ahora e intentando, pues esto, que lo que hago me guste. E intentando que con todos los elementos con los que estoy trabajando haya una vibración armónica y sacar lo mejor de lo que ocurre. Y no llego mucho más allá, ya te contaré. 33 tramos de troncos trocearon 3 tristes trozadores de troncos. Y triplicaron su trabajo, triplicando su trabajo de trocear troncos. Dilo otra vez. 33 tramos de troncos trocearon 3 tristes trozadores de troncos. En todas estas películas que estoy estrenando he tenido la suerte de aprender un montón y pasármelo muy bien. Pero claro, hay lugares como el cine francés, para mí es aspiracional, y trabajar con el equipo, con Diane, con Jean, con Mathieu, y en francés ayer lo veía y decía... Dios mío, bueno, esto me junge de emociones, intentando ponerme de mi parte, no juzgarme, quedarme con la historia, pero flipando con estar ahí, el cine lleno de gente, en fin. Toda la gloria detrás de esta historia. Tú no tienes que sentirte mal, es mi alergia a la normalidad. Sucedió una noche, el cine clásico en la SER. Y ahora, Jack Bourbon. Jack Bourbon presenta... Puente de mando todo dispuesto. Potencia impulsora a su discreción. Cuando el cine rompe los límites. El futuro es nuestro mundo. El futuro es nuestra época. Las mejores películas del cine de ciencia ficción. Un mundo que permite que nuestros sueños científicos y tecnológicos se hagan realidad. ¿Qué tal, amigos? Aquí estoy otra temporada más y con una nueva sección como os prometí. Si en otras temporadas hemos repasado las mejores películas del cine de terror, de la comedia o del musical, en este nuevo curso nos vamos a dedicar al cine de ciencia ficción. Desde aventuras espaciales a viajes en el tiempo, distopías, historias de extraterrestres o de robots y todas las fantasías posibles en torno a la ciencia. Y es que todo cabe en la ciencia ficción porque la característica más definitoria del género es lo que dice el título de esta sección, que no tiene límites. Todo lo que vaya un paso más allá de lo posible es ciencia ficción. Y vamos a comenzar la serie con la que está considerada la primera película del género, Viaje a la Luna, estrenada en 1902 y obra maestra de uno de los grandes genios de los primeros años del cine. Llámame Georges Méliès. Efectivamente,
Georges Méliès, el inventor de la ciencia ficción en la pantalla. Damas y caballeros y señoritas, por supuesto, esta noche tengo el inmenso placer de enseñarles el mayor espectáculo de magia del mundo, que digo el mundo, de la galaxia entera. A finales del siglo XIX, Georges Méliès era uno de los magos e ilusionistas más famosos de París. Un hombre inquieto, siempre a la búsqueda de nuevas ideas para incorporarlas a su espectáculo. Un día vio un cartel a las puertas del Gran Café de París que anunciaba la demostración pública de un nuevo invento, y no dudó en hacerse con una entrada. Ahora es un veloctren que a todo vapor se dirige hacia ustedes. Pero no teman, que nada puede ocurrir. Esta maravilla de la ciencia que es el cinematógrafo es completamente inofensiva. Méliès fue uno de los 35 privilegiados que asistieron a la primera sesión de proyecciones del cinematógrafo de los hermanos Lumière, celebrada el 28 de diciembre de 1895. Me enamoré de su invento. Era como una nueva forma de magia. Pedí a los Lumière que me vendieran una cámara, pero se negaron, ¿sabes? Estaban convencidos de que el cinematógrafo no era más que una moda pasajera y no le veían ningún futuro, o al menos eso dijeron. Sin embargo, el ilusionista no se dio por vencido. Compró en Inglaterra otros aparatos de fotografía en movimiento, los desmontó y con sus piezas construyó uno nuevo. Con él, Méliès se lanzó a la aventura. Lo arriesgamos todo. Vendimos el teatro y todo lo que teníamos para construir nuestros propios estudios de cine. En el jardín de su casa construyó un gran plató en forma de invernadero, con techo y paredes de cristal para dejar pasar la luz, y lo equipó con todas las innovaciones escenográficas del teatro. Monsieur Méliès había construido el estudio cinematográfico más grande del mundo en aquella época. Allí trabajaban actores, especialistas en efectos visuales, carpinteros y sastres, bajo la supervisión directa de Monsieur Méliès. A partir de entonces, Méliès empezó a experimentar. Los trucos de magia y el ilusionismo se convirtieron en mi especialidad. El mundo de la imaginación. Sus películas están llenas de trucajes, sobreimpresiones, objetos que se mueven solos, gente que desaparece, vuela o se multiplica. Si tiras un poco más de la cuerda izquierda, la cabeza subirá y quedará mejor. Esqueletos, muy bien, pueden irse. Pirotécnica, por favor. Los caballeros no se muevan, por favor. Quietos, quietos todos. Esperen a que diga acción. ¡Acción! La mayoría de estos efectos se basaban en el llamado paso de manivela, por el que el operador de cámara paraba la filmación durante un momento para que en ese lapso de tiempo algo en la pantalla pudiera ser modificado, añadido o eliminado. ¡Paren la cámara! ¡Paren la cámara! ¡Los taburetes! ¡Prisa! ¡Vamos, vamos! Méliès nos hacía parar la filmación y todos corríamos con aquello que tuviera que aparecer de repente. Hacíamos el cambio, volvíamos a nuestro puesto, empezábamos a rodar y ¡voilà! En pantalla aparecía un efecto especial mágico. Los telescopios se han transformado en taburetes por arte de magia. Georges Méliès fue el primer pionero del cine que entendió las posibilidades creativas del nuevo arte. El hombre que descubrió que las películas no solo servían para fotografiar la realidad, sino que también podían inventarla y hacerla más fantástica y divertida. Si alguna vez te has preguntado de dónde proceden tus sueños, mira a tu alrededor. Aquí es donde se fabrican. Damas y caballeros, el sol se va a poner. Caballeros en sus puestos, langostas en sus puestos, sirenas en sus puestos. ¡Acción! Las primeras películas de Méliès eran escenas fantásticas que duraban pocos minutos, a veces tan solo unos segundos, hasta que llegado un momento decidió ir más allá. Un día Méliès se acercó a mí y me dijo: Jean-Luc, quiero contar una historia asombrosa con mi cámara. Quiero llevar a la gente a un viaje increíble. Creí que se refería a un viaje a algún sitio normal, como Lyon o Marsella. Pero entonces dijo: emprendamos un viaje a la luna. Y yo contesté: ¿qué tal Niza? ¿Está más cerca? Su hermano Gastón escribió un guión inspirado en dos novelas, De la Tierra a la Luna, de Julio Verne, y Los primeros hombres en la Luna, de H.G. Wells. Para el reparto, Méliès contrató a un grupo de actores y bailarinas de los teatros y cabarets de París, y él mismo se reservó el papel de jefe de la expedición. Monsieur Méliès, ya estamos casi preparados. No, por favor, Jean-Luc, ya no soy Georges Méliès, soy el profesor Barbenfouillis. El rodaje de Viaje a la Luna duró 3 meses debido a los complicados efectos y decorados que necesitaba, y la producción costó 10.000 francos de la época, una cifra estratosférica, ya que por entonces no había una industria del cine propiamente dicha que financiara las películas. ¿Está lista la cámara? ¡Cámara preparada! ¡Empiecen a rodar! Viaje a la Luna duraba 14 minutos, lo que la convertía en la película más larga de su tiempo, y contaba la historia de un grupo de astrónomos que planeaba viajar en una cápsula hasta el satélite. Todo el mundo habla. Hay mucha expectación.
Que entren los astrónomos. Se sienten seguros con sus conocimientos y están llenos de orgullo. Saludan a los congregados, se inclinan. Muy bien. Y ahora que entren los pajes. Entran los pajes, entregan los telescopios a los astrónomos. ¡Admiren los telescopios, astrónomos! Por fin, el astrónomo que interpretaba a Méliès proponía la forma de lanzar el cohete. Crearemos un cañón gigante que disparará un proyectil que vaciaremos y en el que viajaremos yo y ustedes. Yo afirmo que este proyectil realizará un viaje desde la Tierra a la Luna. El cohete, en efecto, era impulsado a la estratosfera y tras cruzar el espacio impactaba en el ojo derecho del satélite, imagen que todos hemos visto alguna vez y que constituye la primera imagen clásica del séptimo arte. La Luna en realidad no era otra cosa que el rostro de un actor enmarcado en un círculo y con la cara llena de crema. ¿Quién te iba a decir que sería esta cara de la Luna? ¡Es la Luna misma! En la Luna, los astrónomos descubrían una raza de selenitas que habitaba en una ciudad subterránea. Capturados por ellos, finalmente conseguían escapar. Otro salvaje les ataca, pero ¡puf! Consiguen huir de los selenitas y están a punto de abandonar la superficie de la Luna. El selenita salta encima, pero ellos se dirigen de vuelta a la Tierra y ¡chas! Caen en el océano. Y con el selenita agarrado al cohete regresaban a la Tierra, donde eran recibidos como héroes. Viaje a la Luna se estrenó en teatros y barracas de feria el 1 de septiembre de 1902, cosechando un gran éxito, no solo en Francia, sino también en otros países europeos. Es por ello que está considerado el primer gran éxito de taquilla de la historia del cine. Sus efectos especiales maravillaron a todo el mundo. Efectos como la transformación de los telescopios en taburetes o la desaparición de los selenitas, que al golpearlos explotaban en bocanadas de humo. Que no abuse de la pólvora o me quemará el estudio. No pongas mucha pólvora. Pero si pone poca no se podrá filmar. Si pones poca nos harás perder el tiempo a todos. Pondré exactamente lo que pida Monsieur Méliès. ¿Ensayamos? ¿Hacemos una prueba? Sí, por favor. Bien, enciéndela, por favor. 1, 2, 3... ¿Qué pasa? ¡Idiota, eso es mucho! No, es perfecto. Es perfecto, ¿me oyes? La misma cantidad, ni más ni menos. De esta forma, con Viaje a la Luna se daba el pistoletazo de salida a la ciencia ficción como género fílmico. Fue también una película revolucionaria por su duración inusual, la primera que contaba una historia con su introducción, nudo y desenlace, y la primera también en demostrar las posibilidades del montaje cinematográfico. Méliès no ejercía su verdadera magia durante el proceso de rodaje. Era más tarde, en el laboratorio y la sala de proyección, cuando comprobaba lo que él había creado. Una historia totalmente fantástica contada en una maravillosa película. No sé, jefe. Demasiados cortes. Demasiado pegamento. Espero que aguante. Si no funciona, te quedas sin sopa. Tras el éxito en Europa, Méliès tenía grandes esperanzas de estrenar su película en los Estados Unidos. Haré mi película a América. Haré 100 copias y las exhibiré en Nueva York. Alquilaré un teatro y dejaré que la noticia de mi película se extienda por ese gran país. Haré una fortuna con esto. Sin embargo, su sueño quedó en aguas de borraja debido a la piratería. Agentes del genio y ladrón norteamericano Thomas Edison habían visto la película en Londres. Entonces sobornaron al dueño del teatro. Se llevaron la película a un laboratorio e hicieron cientos de copias una tras otra. La película causó sensación en Estados Unidos. Ganaron una fortuna con su exhibición. Y de aquel dinero, ni un solo centavo fue a parar a los bolsillos de Monsieur Georges Méliès. Al cabo de pocos años, estaba arruinado. Entre 1896 y 1914, Georges Méliès dirigió, guionizó, protagonizó y produjo más de 500 películas de corta duración. Sin embargo, el pionero acabó en la ruina y abandonó el cine con la llegada de la Primera Guerra Mundial. La mayoría de sus films se perdieron. De otros, como Viaje a la Luna, solo se conservaban algunos fragmentos. Todo ello cambió a partir de la década de los 30 del siglo XX, cuando su importancia en la historia del cine comenzó a ser reconocida. Durante años se creyó que la mayoría de sus películas se habían perdido. El mismo Monsieur Méliès así lo creyó. Pero comenzamos a buscar. Buscamos en cajas fuertes, en colecciones privadas. Nuestro trabajo se vio recompensado con viejos negativos, cajas de fotografías y baúles llenos de celuloide deteriorado que pudimos salvar. En 1932 fue descubierta una copia completa de Viaje a la Luna y la película fue restaurada y exhibida de nuevo. Y en 1993, en la Filmoteca de Cataluña, fue hallada otra copia en color.
porque sí, de Viaje a la Luna se comercializaron 2 versiones, la más común en blanco y negro, pero también otra en color. Es en color, claro que sí. Coloreábamos el celuloide, lo pintábamos a mano. Fotograma a fotograma. La copia coloreada encontrada en Barcelona fue restaurada y se exhibió por primera vez de nuevo en el Festival de Cannes de 2011. Hoy Viaje a la Luna permanece como una de las obras fundamentales de la historia del cine, además de marcar el nacimiento de la ciencia ficción como género cinematográfico. Algunos, como el actor Tom Hanks, protagonista de la película Apolo 13, incluso van más allá y le atribuyen otros méritos. Méliès y su viaje a la Luna es el primer borrador del programa espacial Apolo. ¿Cómo lo hizo? Él construyó un gran cañón y nosotros un gran cohete. Esa es la única diferencia. Pero incluso la nave de su película regresa a la Tierra de forma muy parecida a como lo hicieron las que realmente fueron a la Luna, con una especie de paracaídas y cayendo al mar. Es decir, su narración resultó un buen punto de partida. El pirateo que hizo Edison de Viaje a la Luna no fue el único que sufrió Méliès. En la misma Francia, la compañía Pathé encargó al español Segundo de Chaumont que la copiara casi plano a plano, dando lugar a su película Excursión a la Luna. Pathé estaba decidida a competir y hundir a Méliès e hizo lo mismo con otros títulos suyos como El hombre orquesta, El diablo negro o Equilibrio imposible. Y es que por entonces aún no existía el concepto de plagio en el cine ni estaba sancionado por la ley. Chaumont fue el encargado de hacer estas copias y se sentía bastante avergonzado por ello. En una carta a su hermano, escribía lo siguiente: No es ya que esté obligado a realizar burdas copias de cuanto hace Méliès, es que Pathé está poniendo todos los medios de los que dispone para destruir a ese gran hombre, el único genio en medio de esta jauría de lobos hambrientos de dinero. En fin, amigos, hasta la semana que viene. Continuará. Nos vamos, pero ya sabéis que durante la semana nos podéis seguir en las redes sociales, Facebook, Instagram o X, donde todos los días nuestra compañera Laura Martínez publica cosas interesantes. Esta temporada también vamos a mantener la tradición de despedirnos con una versión de una canción de cine. En este caso son Willie Nelson y Cyndi Lauper los que interpretan a dúo una canción que Ginger Rogers y Fred Astaire cantaban en la película Ritmo Loco. Y nada más, saludos de Elio Castro y Antonio Martínez y hasta la próxima. You say either, and I say either. You say neither, and I say neither. Either, either, neither, neither. Let's call the whole thing off. You like potato, and I like potato. You like tomato, and I like tomato. Potato, potato, tomato, tomato. Let's call the whole thing off. But oh, if we call the whole thing off, then we must part. And oh, if we ever part, that might break my heart. So if you like pajamas, I like pajamas. I don't. I'll wear pajamas and give up pajamas. Gee. For we know we need each other, so we better call the calling off. Let's call the whole thing off. Come on. I love you, Willie. You say laughter, and I say laughter. You say after, but I say after. Laughter, laughter. After, after. Let's call the whole thing off. You say Havana, and I say Havana. You eat bananas, and I'll go bananas. Havana, Havana, banana, banana. Let's call
must part. And oh, if we ever part, that might break my heart. So if you go for oysters, then I go for oysters. Oh, what oysters? Cancel the oysters. For we know we need each other, so we better call the calling off all. Let's call the whole thing off. Cadena SER. La radio.